Hola gente, ¿qué tal? Hoy les traigo una historia que les va a poner los pelos de punta. Es la leyenda completa de la mujer de la carretera, uno de los cuentos más espeluznantes que he escuchado en mi vida. Así que de una vez dejen su like para apoyar, porque esta historia lo merece y mucho. Antes de empezar, quiero avisarles, esta no es una historia cualquiera, ¿eh? Es de esas que, una vez que la escuchas, nunca más la olvidas, y cada vez que vayas manejando solo por una carretera oscura, te vas a acordar de ella. Así que prepárense, porque no van a escuchar solo una, sino varias versiones de esta leyenda que aterroriza las carreteras de todo Brasil. La mujer de la carretera, algunos la llaman la dama de blanco, otros la mujer del velo, pero al final es lo mismo. Una aparición que marca para siempre la vida de quien se la encuentra. Y miren, les voy a contar casos reales, cosas que les pasaron a personas de verdad, gente que conozco, que lo vieron con sus propios ojos. Primera historia, el camionero. Uf, esta primera historia me la contaron allá en Goiás, en una parada de camiones cerca de Anápolis. Era un camionero veterano, de esos que se conocen cada curva de las carreteras brasileñas como la palma de su mano. Don Antonio era un hombre serio, trabajador, padre de familia, que nunca había creído en esas cosas de fantasmas. Era una madrugada de martes como a las 3 de la mañana. Él venía de San Pablo cargado de mercancía rumbo a Brasilia. La BR-153 estaba desierta, solo él y la oscuridad. Una llovizna fina caía, de esas que dejan la carretera peligrosa, el asfalto resbaladizo como jabón. Don Antonio venía manejando despacito, con cuidado, escuchando música sertaneja en la radio para espantar el sueño, cuando de repente, allá adelante, en el faro del camión, vio a una mujer parada en el arcén. «¿Pero qué diablos es esto?», pensó él. «Una mujer sola a estas horas, en medio de la nada». La mujer vestía un vestido blanco, largo, que se movía con el viento, cabello largo, oscuro, suelto por la espalda. No se le veía bien la cara por la distancia, pero ella hizo señas al camión pidiendo que la llevara. Don Antonio era un hombre bueno, siempre ayudaba a quien lo necesitaba, pero algo en ese momento lo inquietó. El corazón se le aceleró sin motivo. Aún así pensó, no puedo dejar a una mujer sola aquí. ¿Y si es una madre de familia que necesita ayuda? Paró el camión unos 50 metros más adelante, puso la direccional y esperó que ella llegara. Por el retrovisor vio que la mujer caminaba despacio hacia el camión, pero había algo extraño en su forma de andar. Era como si flotara. Sus pies no hacían ruido en el asfalto. Cuando ya llegó cerca de la cabina, don Antonio bajó la ventanilla y preguntó, «Buenas noches, señora. ¿Necesita que la lleve? ¿A dónde va?» La mujer levantó el rostro para mirarlo. Uf, lo que vio nunca más se le voló de la cabeza. Era un rostro hermoso, pero tenía algo que le helaba la sangre. Los ojos eran profundos, oscuros, como dos agujeros. Y la sonrisa, Jesús bendito, la sonrisa de ella era como si supiera algo que él no sabía. «Necesito ir a casa», dijo con una voz que parecía venir de lejos, resonando. «Hace mucho que estoy esperando que alguien me lleve a casa». «¿A qué dónde queda su casa, señora?» «En el cementerio del pueblo», respondió ella y la sonrisa se volvió aún más extraña. Don Antonio sintió un calofrío. «¿Cementerio? ¿Cómo que cementerio?» «Ahí es donde vivo ahora, desde que morí en esta carretera hace muchos años». Uf, cuando dijo eso a don Antonio se le pusieron los pelos de punta, miró mejor y vio que podía ver a través de ella. El vestido blanco no era un vestido, era un sudorio. Y donde debería haber sangre en las venas, solo había una luz azulada, tenue. Don Antonio era un hombre de fe, siempre llevaba un rosario en el bolsillo. Sacó el rosario y empezó a rezar en voz baja. La mujer se dio cuenta y la sonrisa desapareció de su rostro. «¿No me va a llevar a casa?», preguntó ella. Y ahora la voz había cambiado, se había vuelto grave, aterradora. Yo tengo que seguir mi viaje, señora. Tengo un plazo que cumplir». La mujer se puso seria, sus ojos oscuros brillaron con una luz roja. «Nadie me lleva a casa. Nadie, nunca me lleva a casa». De repente desapareció. Se esfumó así, como humo. Don Antonio se quedó mirando el lugar donde ella estaba, sin creer lo que había visto. Las manos le temblaban en el volante, el sudor frío le corría por la frente. Encendió el camión y salió de ahí lo más rápido que pudo, pero no sirvió de nada porque cuando miró por el retrovisor, ella estaba ahí sentada, en el asiento del copiloto, mirándolo con esos ojos sin fondo. «¿Por qué no me llevaste a casa?», preguntó ella. Don Antonio pisó a fondo el acelerador, el camión zumbando por la carretera. Rezaba en voz alta ahora, «Padre nuestro que estás en el cielo», y cada vez que decía una oración, la mujer se volvía más transparente. Cuando llegó a un pueblo, paró en la primera gasolinera que vio y se bajó del camión corriendo. Cuando miró hacia atrás ella había desaparecido, pero en el asiento del copiloto quedó una marca mojada, como si alguien empapado se hubiera sentado ahí. Desde ese día don Antonio nunca más manejó solo de madrugada. Siempre lleva a alguien consigo, siempre reza antes de salir de casa, y cada vez que pasa por ese tramo de la BR-153, acelera y no mira a los lados. ¿Y saben qué más? Después descubrió que en ese mismo lugar donde encontró a la mujer, años atrás había ocurrido un accidente. Una novia que venía de su boda murió allí,
Venía en el coche con su esposo cuando un camión chocó de frente. Ella murió al instante vestida de novia. El esposo sobrevivió pero enloqueció de pena. Desde entonces la mujer de la carretera aparece ahí pidiendo que la lleven, queriendo que alguien la lleve a casa, pero su casa ahora está del otro lado. ¿Y quién acepta llevarla? Bueno, lo descubrirán en las próximas historias. Esta segunda historia ocurrió aquí en Minas mismo, en una carreterita que une Tres Corazones con Varginha. Me la contó un muchacho que trabaja en un taller por la zona, y él jura por lo más sagrado que todo es verdad. Era un sábado por la noche, al finales de octubre. Joan Pedro y Mariana, una pareja de novios, venían de regreso de una fiesta de casamiento. Él tenía unos 22 años, ella 20. Esta pasión de juventud, ¿saben? Los dos pegaditos en el asiento delantero de su Gol rojo. La fiesta había estado buena. Bailaron, rieron, bebieron refrescos porque Joan Pedro me era responsable. Nunca vivía cuando iba a manejar. Salieron de allí como a las 11 de la noche, contentos, conversando sobre cuándo sería su casamiento. La carretera estaba oscura, solo la luz amarillenta de los faros del coche iluminando el asfalto. De vez en cuando pasaba otro coche en dirección contraria, pero la mayor parte del tiempo eran solo ellos dos en el mundo. Mariana tenía la cabeza apoyada en el hombro de Joan Pedro, medio adormilada, cuando él frenó de repente. «¿Qué pasó, amor?», preguntó ella, enderezándose en el asiento. «Hay una mujer allá adelante». Y sí que la había. En medio de la carretera, parada, una mujer de vestido blanco. No estaba al lado de la carretera pidiendo que la llevaran. Estaba justo en medio de la carretera de espaldas a ellos, como si estuviera esperando. Joan Pedro tocó la bocina suavemente pensando que ella se iba a quitar del camino. Pero la mujer no se movió. Tocó la bocina de nuevo, un poco más fuerte. Nada. «¿Estará bien?», preguntó Mariana. «Puede que necesite ayuda». Joan Pedro paró el coche a unos 10 metros de la mujer y se bajó, dejando los faros encendidos. «Quédate en el coche, Mariana. Solo voy a ver qué pasó». Caminó despacio hacia la mujer. «Con permiso, señora. ¿Está todo bien? ¿Necesita ayuda?». La mujer no respondió, no se dio la vuelta. Se quedó ahí parada, el vestido blanco balanceándose con una brisa que no existía, porque la noche estaba sin viento alguno. Cuando Joan Pedro se acercó más, a unos 3 metros de distancia, la mujer empezó a girarse, muy despacio, y cuando se giró completamente, lo que Joan Pedro vio fue el rostro más hermoso que había visto en su vida. Cabello negro, liso, largo, piel blanca como porcelana, labios rojos, ojos grandes y oscuros. Una mujer que le quitaba el aliento a cualquier hombre. Pero al mismo tiempo había algo raro. Sus ojos eran hermosos, pero parecían de vidrio, no tenían vida. Y ella estaba mojada como si hubiera salido de un río. «¿Puedes llevarme a casa?», preguntó ella, con una voz dulce, musical. Joan Pedro se quedó medio hipnotizado por esa belleza. Por un momento hasta se olvidó de que Mariana estaba en el coche esperando. «Claro, sí puedo». «¿Dónde vive, señora?». «Lejos de aquí, muy lejos. Hace tanto tiempo que nadie me ofrece que me lleven. Eres muy amable». Fue entonces que Mariana desde el coche gritó: «¡Joan Pedro, vuelve aquí! ¡Algo anda mal!». La mujer miró hacia el coche con rabia, y por un segundo Joan Pedro vio cómo su rostro cambiaba. Los ojos se le pusieron rojos, la boca se le abrió y le mostraba dientes afilados, y la piel se le puso gris, como la de un cadáver. Pero duró solo un segundo. Pronto volvió a ser esa mujer hermosa de antes. «No le hagas caso», dijo la mujer, acercándose más a Joan Pedro. «Ella no entiende. ¿Puede llevarme a casa, por favor? Necesito tanto ir a casa». Joan Pedro sintió un escalofrío, como si alguien le hubiera echado abuelada por la espalda. De repente se dio cuenta de que no podía moverse, como si sus pies se hubieran pegado al asfalto. «¡Joan Pedro!», gritó Mariana de nuevo, y esta vez se bajó del coche. «¡Aléjate de ella! ¡Algo anda mal!». La mujer giró el rostro hacia Mariana, y la sonrisa que le dio fue diabólica. «Tu novia no quiere que me ayudes. ¡Qué lástima! Me estabas gustando tanto». Fue entonces cuando Mariana se acercó y vio que la mujer no tenía sombra. Los faros del coche la iluminaban por completo, pero no proyectaban ninguna sombra en el suelo, y ella estaba flotando. Sus pies no tocaban el asfalto. «Joan Pedro, ven aquí ahora», gritó Mariana tirándolo del brazo. El contacto de Mariana rompió el hechizo. Joan Pedro despertó del trance, miró a la mujer de nuevo y vio que estaba cambiando. El rostro hermoso se fue deformando, la piel se pudría, el cabello se convertía en serpientes, los ojos se transformaban en agujeros negros. «¡Me van a llevar a casa!», gritó con una voz que parecía de 100 personas hablando al mismo tiempo. «¡Nadie se va de aquí sin llevarme a casa!». Joan Pedro y Mariana corrieron hacia el coche. Él lo encendió y pisó a fondo el acelerador, la rueda chirriando en el asfalto. Por el retrovisor vieron que la mujer corría detrás del coche. Pero no corriendo como gente normal, no. Era como si se deslizara por el suelo, a una velocidad que no era humana. «¡Más rápido, Joan Pedro! ¡Viene detrás!». El coche iba a 80-90 kilómetros por hora, pero la mujer seguía el ritmo. Y peor, estaba creciendo. Se estaba volviendo gigante, con brazos largos que casi alcanzaban el coche.
Fue entonces que Mariana se acordó de la medallita de la Virgen que siempre llevaba al cuello. Se la quitó y empezó a rezar en voz alta. «¡Salve, reina! ¡Madre de misericordia!». En el momento que ella empezó a rezar, la mujer dejó de correr detrás del coche y soltó un grito que hizo temblar los cristales del coche. Cuando miraron hacia atrás de nuevo, ella había desaparecido. Condujeron en silencio hasta que llegaron al pueblo. Solo hablaron cuando pararon en la puerta de la casa de Mariana. «¿Viste lo que yo vi?», preguntó Joan Pedro. «Lo vi, y nunca lo olvidaré». Se casaron 2 años después, pero nunca más manejaron por esa carretera de noche. Y cada vez que alguien cuenta una historia de fantasmas, se miran y saben, la mujer de la carretera existe, y siempre está buscando a alguien que la lleve a casa. Ahora esta sí que es fuerte, gente. Es la historia más aterradora que he escuchado sobre la mujer de la carretera. Me la contaron en Salvador, en un bar cerca del puerto, y quien me la contó fue el propio tipo que lo vivió. Su nombre era Roberto, un vendedor de autopartes que viajaba por todo el nordeste trabajando. Hombre solitario, divorciado, sin hijos, que tenía la carretera como casa y el coche como compañero. Era un jueves del mes de agosto, época seca en el sertón. Roberto venía de Petrolina rumbo a Juazeiro, por una carretera que él conocía bien. Ya había hecho ese trayecto cientos de veces, pero esa noche algo sería diferente. Él manejaba un Corsa blanco, viejito pero bien cuidado. En la radio sonaba una canción romántica, de esas que te hacen recordar un amor perdido. Y Roberto estaba precisamente pensando en su ex esposa, arrepintiéndose de haber sido tan terco, preguntándose si aún estaba a tiempo de reconquistarla. Era cuando estaba más distraído con esos recuerdos que vio a la mujer en la orilla de la carretera. Primero pensó que era un espejismo, algo común en el sertón cuando hace mucho calor, pero no hacía calor, no, era agosto, tiempo fresco. Y la mujer estaba allí mismo, parada debajo de un juazeiro, haciéndole señas. Roberto disminuyó la velocidad. La mujer era joven, hermosa, vestida con un vestido blanco sencillo. Cabello largo recogido en una cola de caballo, sonrisa dulce. Parecía una maestra, una enfermera, gente buena. Paró el coche y bajó la ventanilla. «Buenas noches. ¿Necesita ayuda?» «Sí necesito», dijo ella, acercándose. «Mi coche se averió ahí atrás. ¿Podría llevarme hasta el próximo pueblo? Necesito llegar a casa». Roberto miró en la dirección que ella señaló y no vio ningún coche, pero pensó que podía estar escondido detrás de los árboles. Y la mujer parecía inofensiva, además de hermosa. Llevaba tanto tiempo solo. «Claro, puede subir. ¿A qué pueblo va?» «A donde usted vaya está bien», dijo ella, abriendo la puerta y entrando. Y fue entonces cuando Roberto se dio cuenta de lo primero extraño. Cuando ella entró al coche, la temperatura bajó drásticamente. De repente hacía frío como si hubiera encendido el aire acondicionado al máximo. «Hace frío aquí», dijo él, intentando iniciar una conversación. «Para mí está perfecto. Hace tanto tiempo que no sentía frío». Roberto encontró la frase extraña, pero no le dio importancia. Encendió el coche y siguió su camino. La mujer se quedó callada al principio, solo mirando por la ventanilla. Él intentó conversar algunas veces, pero ella respondía con monosílabos. Después de unos 20 minutos de viaje, ella finalmente habló. «¿Está casado?» «Lo estuve. Me divorcié hace 2 años». «¿Tuvo hijos?» «No, nunca tuvimos hijos». «¿Y usted? ¿Está casada?» Ella tardó en responder. «Lo estaba. Íbamos a casarnos en la iglesia, con velo y corona como siempre soñé, pero nunca llegamos ahí». «¿Por qué no?» «Porque murimos en el camino». Roberto tragó saliva. «Señora, ¿está hablando en serio?» «Más serio que la muerte, que por cierto es lo que soy ahora». Él la miró de reojo. La mujer estaba diferente. La piel se había puesto más pálida, casi transparente, y por sus brazos él veía unas marcas oscuras, como si fuera sangre seca. «Mire, creo que es mejor que se baje. Algo anda mal aquí». «No puedo bajarme», dijo ella, y la voz había cambiado. Se volvió más grave, resonando. «Todavía no hemos llegado a mi destino». «¿Cuál es su destino?» «El cementerio. Ahí es donde vivo ahora». Roberto pisó el freno, deteniendo el coche en el arcén. «Bájese ahora, salga de mi coche». Pero cuando miró el asiento del copiloto, no había nadie. La mujer había desaparecido. Solo quedó el olor a flores marchitas y tierra húmeda. Él se bajó del coche, miró a su alrededor. Nada. Carretera vacía, silencio total. Volvió al coche y se fue de allí lo más rápido posible. Pero no sirvió de nada. Cuando llegó a su casa, en Salvador, y estacionó el coche en el garaje, ella estaba allí en el asiento trasero, sonriéndole por el retrovisor.
¿Por qué no me llevaste a casa, Roberto? Ahora nunca más podrás librarte de mí. Roberto gritó, un grito que le salió del alma, un grito de puro terror. Salió corriendo del coche, entró a su casa, cerró todas las puertas y ventanas y se encerró en su habitación. Pasó la noche en vela rezando, pidiendo a Dios que lo librara de aquella pesadilla. Al día siguiente, cuando el sol ya estaba alto, Roberto se armó de valor y fue al garaje. El coche estaba allí, intacto. Miró el asiento trasero y no había nada. Solo el olor a flores marchitas y tierra húmeda, que parecía haberse impregnado en el tapizado. Roberto nunca más volvió a ser el mismo. Dejó de viajar, vendió su coche y se mudó a un apartamento pequeño en el centro de Salvador. Se volvió un hombre recluso, con miedo a la oscuridad, con miedo a las carreteras. Y cada vez que escuchaba una historia sobre la mujer de la carretera, un escalofrío le recorría la espalda, y sus ojos se llenaban de un terror que solo aquellos que han visto lo inexplicable pueden comprender. Esta historia me la contaron unos amigos que fueron de viaje a la Chapada Diamantina, en Bahía. Ellos son de aquí de Sao Paulo y les encanta la aventura, explorar lugares nuevos. Pero esta aventura les salió cara. ¿Y de qué manera? Eran 4 amigos, Pedro, Ana, Lucas y Fernanda. Habían alquilado un coche y estaban recorriendo la Chapada, visitando cascadas, cuevas, senderos. Era el último día del viaje y decidieron volver a Sao Paulo por una carretera secundaria para ver el paisaje. Ya era de noche y la carretera estaba desierta, solo ellos y la oscuridad. De repente vieron a una mujer en el arcén, pidiendo que la llevaran. Estaba vestida de blanco, con el cabello largo y oscuro. Parecía joven, bonita. Pedro, que era el que manejaba, frenó el coche. ¿La llevamos?, preguntó. Pobre, sola en medio de la nada. Ana, que era más precavida, dijo, no sé, Pedro, algo me da mala espina. ¿Una mujer sola a estas horas? Pero Lucas, que era el más bromista, dijo, ¡ay, Ana, no seas miedosa! Seguro es una turista que se perdió. Vamos a ser caballeros. Fernanda, que era la más callada, no dijo nada. Solo miró a la mujer y un escalofrío le recorrió la espalda. Pedro decidió llevarla. Abrió la puerta trasera y la mujer entró. Cuando se sentó, el coche se llenó de un olor a flores marchitas y tierra húmeda, y la temperatura bajó drásticamente. «Gracias», dijo la mujer, con una voz suave, casi un susurro. «Necesito ir a casa». «¿A dónde va?», preguntó Pedro. «Al cementerio del pueblo más cercano. Ahí es donde vivo ahora». Los 4 amigos se miraron. La broma de Lucas se había vuelto seria. Pedro intentó disimular, pero sus manos temblaban en el volante. Ana preguntó, «¿Cómo que al cementerio?» «Sí», dijo la mujer, «desde que morí en esta carretera, hace muchos años». En ese momento, la luz de un camión que venía en sentido contrario iluminó el interior del coche y los amigos vieron lo que no querían ver. La mujer no tenía sombra y sus pies no tocaban el suelo. Estaba flotando. «¡Es un fantasma!», gritó Fernanda y se abrazó a Lucas. Pedro pisó a fondo al acelerador, el coche zumbando por la carretera. La mujer se quedó quieta, mirándolos con esos ojos sin fondo, y una sonrisa diabólica se dibujó en su rostro. «No van a escapar de mí», dijo ella, con una voz que parecía venir del infierno. «Nadie escapa de mí». El coche iba a toda velocidad, pero la mujer seguía allí, sentada en el asiento trasero. Y de repente empezó a crecer, se volvió gigante, llenando todo el espacio del coche. Sus brazos largos y delgados se extendían hacia ellos, sus uñas afiladas como garras. Los amigos gritaban de terror. Pedro intentaba controlar el coche, pero las manos le temblaban. Ana rezaba en voz alta, Lucas lloraba, y Fernanda estaba paralizada por el miedo. Fue entonces que Pedro vio una luz a lo lejos. Era un puesto de policía. Sin pensarlo 2 veces, giró el volante y entró al puesto, frenando bruscamente. Los policías salieron corriendo, armados. «¿Qué pasó aquí?», preguntó uno. Pedro, sin hálito, señaló el asiento trasero. «¡Ella! ¡Está ahí! ¡Es un fantasma!». Los policías miraron el asiento trasero y no había nada. Solo el olor a flores marchitas y tierra húmeda, y una marca mojada en el asiento, como si alguien empapado se hubiera sentado allí. Los amigos contaron su historia, pero los policías no les creyeron. Pensaron que estaban borrachos o drogados, los retuvieron por unas horas, y luego los dejaron ir. Los amigos nunca más volvieron a ser los mismos. La aventura en la Chapada Diamantina se convirtió en una pesadilla, y cada vez que escuchan una historia sobre la mujer de la carretera, un escalofrío le recorre la espalda, y sus ojos se llenan de un terror que solo aquellos que han visto lo inexplicable pueden comprender. Esta historia me la contó un conductor de autobús de línea,
de esos que hacen viajes largos por todo el país. Él es de aquí, de Sao Paulo, y me la contó en la terminal de autobuses de Tietê. Él jura que es verdad, y yo le creo, porque el hombre era serio, no parecía de los que inventan cosas. Era una noche de luna llena. Él venía de Río de Janeiro rumbo a Sao Paulo. El autobús iba casi vacío, solo unos pocos pasajeros durmiendo. La carretera estaba tranquila, y él venía manejando con calma, escuchando música en la radio. De repente vio a una mujer en el arcén, pidiendo que la llevaran. Estaba vestida de blanco, con el cabello largo y oscuro. Parecía joven, bonita. Él frenó el autobús y abrió la puerta. «Buenas noches, señora. ¿A dónde va?» «A Sao Paulo», dijo ella, con una voz suave. «Necesito llegar a casa». «Suba entonces. Hay asientos libres». La mujer subió al autobús y se sentó en el primer asiento, detrás del conductor. Cuando se sentó, el autobús se llenó de un olor a flores marchitas y tierra húmeda, y la temperatura bajó drásticamente. El conductor no le dio mucha importancia. Pensó que era el aire acondicionado. Siguió manejando y de vez en cuando miraba por el retrovisor para ver a la mujer. Ella estaba quieta, mirando por la ventanilla. Después de un rato, el conductor sintió un escalofrío. Miró por el retrovisor de nuevo y vio que la mujer no tenía sombra y sus pies no tocaban el suelo. Estaba flotando. El conductor se asustó. Intentó disimular, pero sus manos temblaban en el volante. Empezó a rezar en voz baja, pidiendo protección. La mujer se dio cuenta. Se levantó del asiento y se acercó al conductor. «¿Por qué rezas?», preguntó ella, con una voz que le helaba la sangre. «¿Tienes miedo?» «No, señora, solo estoy rezando». «No tengas miedo», dijo ella. «Solo quiero que me lleve a casa». «¿A dónde es su casa?», preguntó el conductor, con la voz temblorosa. «Al cementerio. Allí es donde vivo ahora». El conductor pisó el freno, deteniendo el autobús en el arcén. «Bájese ahora, salga de mi autobús». Pero cuando miró hacia atrás, la mujer había desaparecido. Solo quedó el olor a flores marchitas y tierra húmeda, y una marca mojada en el asiento, como si alguien empapado se hubiera sentado allí. El conductor se bajó del autobús, miró a su alrededor. Nada. Carretera vacía. Silencio total. Volvió al autobús y siguió su camino, pero no sirvió de nada. Cuando llegó a la terminal de Tietê en Sao Paulo y estacionó el autobús, ella estaba allí, sentada en el asiento trasero sonriéndole por el retrovisor. «¿Por qué no me llevaste a casa, Roberto?», preguntó ella con esa voz que le helaba la sangre. «Ahora nunca más podrás librarte de mí». El conductor gritó, un grito que le salió del alma, un grito de puro terror. Salió corriendo del autobús, entró a la terminal y se encerró en la oficina. Pasó la noche en vela, rezando, pidiendo a Dios que lo librara de aquella pesadilla. Al día siguiente, cuando el sol ya estaba alto, el conductor se armó de valor y fue al autobús. El autobús estaba allí intacto. Miró el asiento trasero y no había nada, solo el olor a flores marchitas y tierra húmeda, que parecía haberse impregnado en el tapizado. El conductor nunca más volvió a ser el mismo. Dejó de manejar autobuses de línea y se volvió un hombre recluso, con miedo a la oscuridad, con miedo a las carreteras, y cada vez que escuchaba una historia sobre la mujer de la carretera, un escalofrío le recorría la espalda y sus ojos se llenaban de un terror que solo aquellos que han visto lo inexplicable pueden comprender. Esta historia me la contó un taxista de aquí de Sao Paulo, de esos que trabajan de noche y conocen todos los secretos de la ciudad. Él jura que es verdad y yo le creo porque el hombre era serio, no parecía de los que inventan cosas. Era una madrugada de sábado. Él venía de una carrera en la zona sur y estaba volviendo para el centro. La ciudad estaba tranquila, solo unos pocos coches en la calle. Él venía manejando con calma, escuchando música en la radio. De repente, vio a una mujer en la esquina pidiendo un taxi. Estaba vestida de blanco, con el cabello largo y oscuro. Parecía joven,
bonita. Él frenó el taxi y abrió la puerta. «Buenas noches, señora. ¿A dónde va?» «Al cementerio de la Consolación», dijo ella con una voz suave. «Necesito llegar a casa». El taxista se asustó. «¿Al cementerio? ¿A estas horas?» «Sí», dijo ella. «Ahí es donde vivo ahora, desde que morí en esta ciudad hace muchos años». El taxista se asustó aún más. «¿Cómo que murió?» «Sí», dijo ella. «Fui atropellada por un coche aquí mismo, en esta esquina. Morí al instante». El taxista se asustó aún más. «Mire, señora, yo no puedo llevarla al cementerio a estas horas. Es muy peligroso». «No tenga miedo», dijo ella. «Solo quiero que me lleve a casa». «¿A dónde es su casa?», preguntó el taxista con la voz temblorosa. «Al cementerio. Ahí es donde vivo ahora». El taxista pisó el freno, deteniendo el taxi en la esquina. «Bájese ahora. ¡Salga de mi taxi!». Pero cuando miró hacia atrás, la mujer había desaparecido. Solo quedó el olor a flores marchitas y tierra húmeda, y una marca mojada en el asiento, como si alguien empapado se hubiera sentado allí. El taxista se bajó del taxi, miró a su alrededor. Nada. Calle vacía, silencio total. Volvió al taxi y siguió su camino. Pero no sirvió de nada. Cuando llegó a su casa, en la zona este de Sao Paulo, y estacionó el taxi en el garaje, ella estaba allí, sentada en el asiento trasero, sonriéndole por el retrovisor. «¿Por qué no me llevaste a casa, Roberto? Ahora nunca más podrás librarte de mí». El taxista gritó, un grito que le salió del alma, un grito de puro terror. Salió corriendo del taxi, entró a su casa, cerró todas las puertas y ventanas y se encerró en su habitación. Pasó la noche en vela, rezando, pidiendo a Dios que lo librara de aquella pesadilla. Al día siguiente, cuando el sol ya estaba alto, el taxista se armó de valor y fue al taxi. El taxi estaba allí, intacto. Miró el asiento trasero y no había nada. Solo el olor a flores marchitas y tierra húmeda, que parecía haberse impregnado en el tapizado. El taxista nunca más volvió a ser el mismo. Dejó de manejar taxis de noche y se volvió un hombre recluso, con miedo a la oscuridad, con miedo a las calles, y cada vez que escuchaba una historia sobre la mujer de la carretera, un escalofrío le recorría la espalda, y sus ojos se llenaban de un terror que solo aquellos que han visto lo inexplicable pueden comprender. Esta historia me la contó un amigo que es mochilero, de esos que les gusta caminar por el mundo y conocer lugares nuevos. Él jura que es verdad, y yo le creo porque el hombre es serio y no parece de los que inventan cosas. Era una tarde de verano. Él venía caminando por una carretera de tierra en el interior de Minas Gerais. El sol ya estaba bajando y él estaba buscando un lugar para acampar. La carretera estaba desierta, solo él y la naturaleza. De repente, vio una mujer en el arcén, pidiendo que la llevaran. Estaba vestida de blanco, con el cabello largo y oscuro. Parecía joven, bonita. Él se asustó, pero no le dio importancia. Pensó que era el cansancio. «Buenas noches, señora. ¿A dónde va?», preguntó él. «Al cementerio del pueblo más cercano», dijo ella con una voz suave. «Necesito llegar a casa». El mochilero se asustó. «¿Al cementerio? ¿A estas horas?». «Sí, ahí es donde vivo ahora, desde que morí en esta carretera hace muchos años». El mochilero se asustó aún más. «¿Cómo que murió?». «Sí, fui atropellada por un coche aquí mismo, en esta carretera. Morí al instante». El mochilero se asustó aún más. «Mire, señora, yo no puedo llevarla al cementerio a estas horas. Es muy peligroso». «No tenga miedo, solo quiero que me lleve a casa». El mochilero intentó disimular, pero sus manos temblaban. Empezó a rezar en voz baja, pidiendo protección. La mujer se dio cuenta, se inclinó hacia adelante y se acercó al mochilero. «¿Por qué rezas?», preguntó ella con una voz que le helaba la sangre. «¿Tienes miedo?». «No, señora, solo estoy rezando». «No tengas miedo, solo quiero que me lleve a casa». «¿A dónde es su casa?», preguntó el mochilero con la voz temblorosa. «Al cementerio. Ahí es donde vivo ahora». El mochilero se asustó. «Bájese ahora, salga de mi camino». Pero cuando miró hacia atrás, la mujer había desaparecido.
Solo quedó el olor a flores marchitas y tierra húmeda, y una marca mojada en el suelo, como si alguien empapado se hubiera sentado allí. El mochilero se asustó. Salió corriendo sin mirar para atrás. Corrió hasta que encontró un lugar seguro para acampar. Pasó la noche en vela, rezando, pidiendo a Dios que lo librara de aquella pesadilla. Al día siguiente, cuando el sol ya estaba alto, el mochilero se armó de valor y volvió a la carretera. La carretera estaba allí, intacta. Miró el lugar donde la mujer había desaparecido y no había nada. Solo el olor a flores marchitas y tierra húmeda, que parecía haberse impregnado en el suelo. El mochilero nunca más volvió a ser el mismo. Dejó de caminar por carreteras de tierra y se volvió un hombre recluso, con miedo a la oscuridad, con miedo a las carreteras. Y cada vez que escuchaba una historia sobre la mujer de la carretera, un escalofrío la recorría la espalda y sus ojos se llenaban de un terror que solo aquellos que han visto lo inexplicable pueden comprender.